Cordial saludo, apreciados participantes. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación. En esta tercera semana vamos a abordar el eje temático de la educación superior inclusiva, una estrategia para la inclusión social en el proceso de posconflicto, el cual lo lidero yo. Mi nombre es Cindy Johanna Acevedo. Soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Instancia. Soy magíster en formación en gerencia para el desarrollo y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he realizado frente a cómo la educación superior puede ser una estrategia para la inclusión social en los procesos de posconflicto, teniendo en cuenta la coyuntura nacional que hay en relación a las negociaciones de paz y posconflicto en Colombia. Entonces, frente a esto, como sabemos, se ha dado inicio al desarrollo de diferentes reflexiones en torno al tema de paz, desde diferentes escenarios como el académico, el político, el social, el comunitario, escenarios que han dado a conocer sus posturas frente a cuáles deberían ser las estrategias pertinentes para lograr esa paz perdurable y sostenible. Sin embargo, es importante y fundamental, antes de pensar en esas estrategias que lleven a esa paz perdurable, pensar en qué es lo que comprendemos por posconflicto y de allí cuáles son esas estrategias que surgen en torno al posconflicto. Entonces, el posconflicto se origina partiendo del análisis que hacemos de lo que se entiende y se conceptualiza como conflicto. En este caso, Johan Galtung indica que los conflictos son inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto motivados por intereses. En algunas etapas de la historia fueron como la fuerza motriz que contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otras trascendieron a sí mismos y se convirtieron en violencia, lo que se considera como el metaconflicto, que condujeron hacia la deshumanización absoluta. En esta línea el conflicto también se refiere a la violencia armada, es decir, la violencia directa en la que se enfrentan grupos de varias índoles, tales como las fuerzas militares, guerrillas, grupos armados, paramilitares, comunidades religiosas o étnicas, empleando armas u otros métodos destructivos. En este caso, para Colombia, nosotros hemos evidenciado ese tipo de violencia, que es la violencia directa, que es la manifestación negativa del conflicto. Pero esta conceptualización de esa violencia directa también la podemos analizar desde dos concepciones, como lo analiza Galtung. Una es la identificación de la violencia con la ausencia de paz, es decir, donde no hay paz hay violencia, y con la concepción del conflicto humano, social o natural, como algo totalmente negativo. Sin embargo, Galtung nos dice que estas dos concepciones pueden ser equivocadas en tanto nosotros no veamos el conflicto como una oportunidad para generar transformaciones sociales, sino lo vemos es como un obstáculo. Entonces es allí donde debemos empezar a generar nuevas reflexiones que nos permitan y nos den la oportunidad de concebir el conflicto es como una oportunidad de transformar y de generar reformas en las distintas esferas de la sociedad, desde lo económico, lo político y pues en el campo que hoy nos atañe, desde lo educativo. Entonces, el llegar como a esa comprensión del conflicto es lo que nos permite que nosotros llevemos a cabo una serie de estrategias y una actuación coherente frente a las problemáticas que se han generado desde el conflicto armado, desde la violencia, y que desde la educación superior se deben implementar como estas estrategias. Entonces, para lograr como esa coherencia entre las estrategias que vamos a generar para una resolución del conflicto, para construir una paz, debemos primero reconocer esas causas y consecuencias que genera el conflicto. Para el caso colombiano encontramos la fragilidad económica, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones gubernamentales,
la falta de oportunidades, la debilidad del sistema educativo, el cual es poco pertinente a las realidades sociales y culturales, y que éstas traen consigo las consecuencias como el conflicto armado, la segregación de la población, la exclusión, el desplazamiento forzado. Entonces, en este caso, a partir de ese análisis y el reconocer e identificar esas causas, nos permite empezar a nosotros pensar en esa etapa de posconflicto. Actualmente, tanto los actores educativos, políticos, sociales, los empresarios, ya hemos concebido que nos encontramos en una etapa de posconflicto. Sin embargo, si vamos al concepto de posconflicto, se puede entender es como una fase de transición que sigue luego de los acuerdos de paz, en la cual el desafío más importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para la violencia con connotaciones políticas y que este conflicto no vuelva a aparecer. Para este caso, nosotros en nuestra sociedad colombiana aún no nos encontramos en un proceso de posconflicto, pero lo que sí podemos empezar a estructurar desde cada uno de los escenarios es una construcción de paz y de escenarios de diálogo que permitan una paz perdurable luego de las negociaciones. Quiere decir esto que las negociaciones no son el fin último del conflicto. De por sí el conflicto nunca va a terminar porque el conflicto es el que nos permite generar cambios y transformaciones, sino es como el proceso que debemos ir llevando para lograr esa paz sostenible y perdurable a un largo plazo. Porque muchas veces nos preocupamos es por las acciones y por las estrategias a realizar en un corto plazo, que son esas acciones que generamos desde las empresas, desde el educativo, desde acciones muy paternalistas de dar soluciones a necesidades inmediatas y no pensamos en soluciones a largo plazo. Y esa es la intención de nosotros poder pensar en cuáles han sido las causas del conflicto, cuáles han sido sus consecuencias y desde allí buscar estrategias coherentes que nos permitan pensar en una paz perdurable a largo plazo. En este caso es importante hablar frente a lo que ha definido el Banco Mundial, quien indica que la reconstrucción del posconflicto es la transición del conflicto a la paz en un país afectado a través de la reconstrucción del marco socioeconómico de la sociedad. No solo se refiere a la rehabilitación de la estructura física o de la infraestructura del país, sino es también toda la reposición emocional, psicológica, social, cultural y política de la población que ha sido afectada con el conflicto. Por consiguiente, la construcción de estos escenarios de diálogo y paz perdurables y que generen cambios en la sociedad a largo plazo requiere de grandes reformas en todos los escenarios y de acciones permanentes que empoderen a los sujetos en su rol activo como transformadores de realidades. Por consiguiente, un escenario que deben enfrentar grandes desafíos en la construcción de una paz perdurable es el educativo, el cual debe ser potenciador de una sociedad basada en la ética colectiva, en donde existe el reconocimiento del otro como un actor social y político, lo cual se logra mediante un trabajo articulado con otros escenarios, como el económico, el político, el cultural y el social. Esto quiere decir que la educación no debe trabajar sola, sino debe trabajar de manera mancomunada con los otros sectores de la sociedad, ya que el no lograr esta articulación podría desencadenar que la educación, en vez de ser un potenciador de transformaciones sociales, puede ser un arma de doble filo y sea quien legitime y quien preserve los conflictos que se han generado dentro de la sociedad. Una manera de lograr que la educación sea esa potenciadora de transformaciones sociales es mediante la inclusión social. En este caso, la educación está llamada a ser protagonista en las transformaciones sociales que deben generarse en escenarios de posconflicto, mediante el desarrollo de estrategias que contribuyan a la inclusión social, a la formación integral de los sujetos, lo que a su vez puede coadyuvar a superar las desigualdades para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas.
Generar las estrategias que contribuyan a disminuir las brechas sociales, culturales, económicas, políticas, requiere emprender lo que significa la inclusión social. A este respecto, la Unión Europea define que la inclusión social es el proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. De igual forma, la inclusión parte del supuesto de que todo ser humano es especial a su manera y que requiere una respuesta educativa singular que transforme el potencial de aprendizaje que todas y todos abrigamos en una realidad gratificante y sustentable. En este sentido, la preocupación central de la educación desde el foco de la inclusión social es transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas para atender la diversidad de necesidades educativas de toda la sociedad, que son el resultado de su origen social y cultural y de sus características personales en cuanto a potencialidades, intereses y motivaciones. Por lo que la educación no solo se debe asumir un rol paternalista e inmediatista de brindar soluciones a los grupos que se reconocen con limitaciones o con necesidades específicas, ya que al asumir esta posición lo que genera es mayor segregación social y cultural al legitimar la exclusión. En este caso se requieren implementar estrategias de inclusión social articuladas al proyecto de desarrollo social, económico, cultural y político que buscan las instituciones en beneficio de una sociedad. En este caso, la inclusión social viene articulada con ese proyecto de desarrollo que desea el Estado, que requiere la nación, y que una propuesta que se hace de manera alternativa desde Arturo Escobar es un desarrollo endógeno que parte por brindar un desarrollo individual, satisfacer y dar bienestar a las necesidades de cada una de las personas, y cómo a su vez esta satisfacción de las necesidades a nivel individual va a generar una satisfacción en colectivo. Porque el que la persona pueda pensarse desde sus potencialidades, desde sus debilidades, desde su diferencia, desde su diversidad, permitirá reconocer en esa misma forma al otro, y el otro siendo quien aporta a la construcción de sociedad. Estos elementos se constituyen en los lineamientos que caracterizan una educación inclusiva para el posconflicto, mediante el desarrollo de proyectos pedagógicos para la diversidad, con el desarrollo e implementación de estructuras curriculares flexibles y que se construyan con los sujetos como protagonistas. Es decir, que promueva la inclusión de poblaciones vulnerables y a grupos afectados por el conflicto. El principal desafío de la educación superior en un escenario de posconflicto es pensarse para la diversidad, para lo cual es necesario reconstruir los escenarios históricos desde lo subjetivo y lo comunitario, para así comprender las causas que han marcado los hechos de violencia y de esta forma construir escenarios de diálogo y paz que permitan hacer ejercicios reales de perdón y reconciliación. El sistema debe cambiar para asimilar los grupos poblacionales de excombatientes, desplazados y víctimas del conflicto, y ese cambio, más que un obstáculo, debe considerarse como una oportunidad política e histórica para articular mejor el sistema. En este caso es la educación quien está llamada a generar una nueva coyuntura de inclusión, porque como se ha venido hablando a lo largo del seminario, todos queremos la paz, pero realmente ninguno asumimos el costo que implica estos procesos. En este caso ya podemos empezar a hablar de los desafíos de la educación superior inclusiva, los cuales se deben asumir desde una construcción de sociedad para la inclusión social, lo que implica asumir prácticas desde lo subjetivo y desde lo comunitario, ya que, como señala Fernando Savater, la relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la humanidad. La humanidad es una forma de relación simbólica y los seres simbólicos estamos destinados a desarrollar nuestras posibilidades en relación con los otros.
En este sentido, el primer desafío que debe asumir la educación superior en el proceso de construcción de una paz perdurable es la formación integral de los sujetos, mediante la resignificación de la acción comunicativa, que de acuerdo con Melich, la acción comunicativa permite que el sujeto establezca experiencias de relaciones intersubjetivas que le posibiliten una mayor densidad subjetiva gracias a su experiencia vivida como experiencia corpórea en el mundo de la vida, la cual se mediatiza a través de la palabra y los discursos que adquieren el sentido de la expresión. De igual forma, la educación superior debe ser quien impulse con los futuros profesionales la comprensión de los conflictos como una oportunidad de transformación y no como un obstáculo, ya que, como afirma Freire, es en la relación de conflictos y alteraciones donde hace presencia la existencia humana, la cual es más que vivir y estar en el mundo, es estar en él y con él, trascender, discernir, dialogar, son exclusividades del existir. El existir es individual con todo, solo se da en relación con otros seres y en comunicación con ellos. En este sentido, la educación no solo debe reducir su papel en la transmisión de conocimientos descontextualizados y poco significativos a las realidades de los sujetos, ya que, como lo afirma Jiménez, la educación es más que promover la habilidad de escribir y leer, es también aprender sobre la vida, el crecimiento junto a los demás miembros de la sociedad, cultivar la mente y el cuerpo, comprender la diversidad del mundo y adquirir una mente abierta que ayude a fomentar la democracia, la paz, la prevención de la violencia y los conflictos. Lograr esas transformaciones requiere necesariamente la consolidación de un sistema educativo sólido, que tenga como eje transversal el reconocimiento de la diversidad, que garantice el acceso a todas las comunidades, que fortalezca los procesos de formación de docentes, que estén aunados al proyecto de construcción de paz desde escenarios de diálogo, del reconocimiento del otro como parte fundamental en la consolidación de sujetos sociales. Finalmente, la educación en todos sus niveles debe diseñar proyectos pedagógicos y curriculares que trasciendan los libros y se acerquen a la realidad social desde un reconocimiento de la historia, que se fortalezcan los proyectos de formación ciudadana no como un cliché, sino como fundamento en valores democráticos, para lo cual se necesitan ambientes que promuevan mediante prácticas concretas la inclusión, el interés por lo público, la toma de decisiones colectivas y el respeto por la diferencia, lo que desembocará en la transformación cultural y social desde el reconocimiento de las potencialidades que se tienen como comunidad y no desde la imposición de modelos educativos descontextualizados que no aportan a la cohesión social ni al cierre de las brechas sociales. En este sentido, se plantea la necesidad de proponer políticas públicas y de poner en práctica múltiples actividades y programas que sirvan tanto para reconstruir los sistemas educativos como para hacer eficiente la actividad de los mismos en los procesos de reconciliación, recuperación material y transformación cultural de las sociedades ante la situación del posconflicto. En este caso, la Universidad Colombiana debe pensar y actuar sobre su papel en la definición de políticas y en la elaboración de programas orientados a hacer del posconflicto una oportunidad para reconstruir a la nación y para consolidar los procesos de transformación de la misma educación superior, redefinir las tareas que le son propias y adecuarlas a las características específicas del contexto colombiano. Y en este caso, la invitación a las instituciones de educación superior es trascender los muros, dejar que la academia salga y realmente replantee la realidad social en la que actualmente vivimos. Muchas gracias por la atención. La intención es que podamos dar respuesta a las preguntas orientadoras que se han generado previamente.